Era una noche especial para Luisa. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, y las luces del local brillaban con un resplandor acogedor. Después de meses de arduo trabajo y dedicación, su café había alcanzado un éxito inesperado. Los clientes llegaban en masa, disfrutando de la atmósfera que ella había creado con tanto esmero. Sin embargo, en medio de la celebración, un incidente inesperado cambiaría el rumbo de su vida. Luisa, con su entusiasmo por el nuevo capítulo que estaba viviendo, nunca imaginó que se enfrentaría a una situación tan dolorosa. Una de sus empleadas, impulsada por prejuicios que no comprendía completamente, tomó la decisión de despedirla en un acto que dejó a Luisa atónita. Lo que debería haber sido una noche de alegría se tornó en una experiencia traumática que sacudió los cimientos de su autoestima. Este acto no solo cuestionó su lugar en el mundo laboral, sino que también activó un proceso interno que la llevaría a replantear quién era y qué representaba. La incomprensión y el rechazo se convirtieron en catalizadores para una transformación profunda. En lugar de dejarse consumir por la tristeza, Luisa eligió canalizar ese dolor en una búsqueda personal. La experiencia inicial, aunque desgarradora, empezó a forjar en ella un deseo inquebrantable de demostrar que su valor trascendía cualquier estereotipo impuesto por la sociedad. Fue así como comenzó un viaje hacia el autoconocimiento y la superación personal, donde cada paso se transformaría en una declaración de empoderamiento frente a las adversidades. Luisa se encontró sumida en una profunda reflexión tras la traumática noche en que su autoestima fue golpeada. En lugar de dejarse llevar por la tristeza, decidió que era el momento de transformar ese dolor en motivación. Se sentó en un rincón de su café, rodeada del aroma familiar del café recién hecho, y comenzó a pensar en lo que realmente valoraba en sí misma. Comprendió que su autoimagen necesitaba ser reconstruida y que el rechazo no definiría su futuro. Con una determinación renovada, Luisa se embarcó en un viaje de autoconocimiento. Se inscribió en clases de yoga y meditación, buscando no solo mejorar su bienestar físico, sino también encontrar un equilibrio mental que le permitiera avanzar. La terapia se convirtió en una herramienta esencial. Cada sesión la ayudaba a desmantelar viejos patrones de pensamiento que la mantenían atrapada en inseguridades. Comenzó a leer libros sobre autoestima y empoderamiento, absorbiendo cada palabra como si fueran ladrillos para construir una nueva versión de sí misma. A lo largo de este proceso, Luisa se enfrentó a numerosos desafíos. La lucha contra la autoimagen negativa era constante, y los juicios de la sociedad parecían resonar en cada esquina. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para crecer. Encontró apoyo en grupos de autoayuda, donde compartió sus experiencias y escuchó las historias de otras mujeres que también luchaban por aceptarse a sí mismas. Las nuevas amistades que formó le brindaron fuerza y un sentido de comunidad que revitalizó su espíritu. Con el tiempo, Luisa comenzó a notar cambios tanto físicos como mentales. Se volvió más activa y saludable. Pero lo más importante fue el crecimiento de su confianza. Decidió abrir un blog donde compartía su viaje con sinceridad, inspirando a otros a enfrentar sus propios desafíos. Sus palabras resonaban con muchos, creando un espacio virtual donde las personas podían sentirse comprendidas y apoyadas. La transformación de Luisa no solo fue personal, también impactó su café. El lugar se convirtió en un refugio no solo para disfrutar de buen café, sino también para celebrar la diversidad y la aceptación corporal. Organizó eventos enfocados en la salud mental y el empoderamiento femenino, convirtiendo su sueño inicial en un faro de esperanza para quienes enfrentan prejuicios similares. Así fue como Luisa logró convertir el dolor en poder, demostrando que cada adversidad puede ser transformada en una oportunidad para renacer. Su viaje hacia el autoconocimiento no solo cambió su vida, también tocó las vidas de muchas otras personas que encontraron inspiración en su historia. En medio de los retos, Luisa aprendió a brillar intensamente, iluminando el camino para otros que buscan aceptar su verdadera esencia.
Luisa se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento, no solo para sí misma, sino para todos los que la rodeaban. Su café, que antes era solo un lugar para disfrutar de una buena bebida, se transformó en un espacio de comunidad y aceptación. Las paredes estaban decoradas con mensajes inspiradores y fotos de eventos donde las personas compartían sus historias de superación. Luisa había creado un entorno donde cada individuo se sentía valorado, independientemente de su apariencia. La historia de Luisa resonaba más allá de su pequeño café. A medida que su blog ganaba popularidad, las redes sociales comenzaron a llenarse de testimonios de personas que habían encontrado valor en su mensaje. Luisa organizó talleres y charlas sobre autoestima y salud mental, creando un movimiento que abogaba por la aceptación y el amor propio. Su voz se convirtió en un faro para aquellos que luchaban contra los prejuicios, mostrando que la verdadera belleza radica en la autenticidad y la fortaleza interior. Años después del incidente, que cambió su vida, Luisa miraba hacia atrás con gratitud. Cada desafío enfrentado había sido una lección que la llevó a convertirse en una mejor versión de sí misma. La experiencia traumática no solo le enseñó sobre su propio valor, sino también sobre la importancia de crear espacios seguros para los demás. En su café, cada cliente era recibido con una sonrisa y una calidez genuina, reflejando el viaje de transformación que ella había recorrido. Con el tiempo, Luisa decidió escribir un libro sobre su experiencia. A través de sus páginas, compartió no solo su dolor y lucha, sino también las herramientas que había encontrado en su camino hacia el autoconocimiento. Su historia sirvió como guía para muchos, demostrando que es posible levantarse después de una caída y encontrar luz en los momentos más oscuros. Así, la vida de Luisa se convirtió en un testimonio vivo de cómo el dolor puede transformarse en poder. Su legado perduró en las vidas que tocó y en el cambio positivo que inspiró. En cada taza de café servida en su local, había un recordatorio del viaje de aceptación y amor propio que ella había abrazado con valentía. Luisa no solo había logrado superar sus propios obstáculos, había creado un movimiento que continuaría impactando a generaciones futuras, animando a todos a celebrar su individualidad y a nunca dejarse definir por los prejuicios ajenos. Luisa, tras el incidente que cambió su vida, se sumergió en un proceso de transformación que no solo abarcaba su salud física y mental, sino también su relación con los demás. Con cada pequeño logro, comenzaba a entender que su viaje no solo era personal, sino que también podía ser una fuente de inspiración para quienes la rodeaban. El camino hacia la autovaloración era arduo, pero Luisa estaba decidida a no rendirse. Mientras asistía a clases de yoga, descubrió la importancia de la respiración y la meditación. Cada sesión la ayudaba a liberar tensiones acumuladas y a reconectar con su esencia. Se dio cuenta de que el cuerpo no debía ser un enemigo, sino un aliado en su búsqueda de bienestar. Aprendió a escuchar sus necesidades, a entender cuándo necesitaba descansar y cuándo podía empujarse un poco más. Este nuevo enfoque hacia su cuerpo también transformó su relación con la comida. Dejó de ver la alimentación como una fuente de culpa y comenzó a apreciarla como un medio para nutrirse. Durante este proceso, Luisa decidió rodearse de personas positivas que apoyaran su crecimiento. Se unió a grupos comunitarios donde conoció a mujeres con historias similares. Estas conexiones se volvieron fundamentales para su sanación. Compartir experiencias, temores y sueños le permitió sentirse menos sola en su lucha. Una de esas mujeres, Clara, se convirtió en una amiga cercana y compañera de aventuras. Juntas comenzaron a practicar senderismo los fines de semana, explorando montañas cercanas y disfrutando del aire libre. Esa conexión con la naturaleza no solo fortaleció sus cuerpos, sino que también les brindó un espacio para reflexionar sobre sus vidas. Con el tiempo, Luisa sintió la necesidad de expandir su mensaje más allá de las paredes de su café. Así nació la idea de organizar talleres sobre autoestima y aceptación corporal. Comenzó por invitar a expertos en salud mental y nutrición para hablar sobre temas que consideraba esenciales para su comunidad.
Las sesiones se llenaron rápidamente. Mujeres y hombres acudían en busca de apoyo y herramientas para enfrentar sus propias luchas. Luisa encontró una gran satisfacción al ver cómo su historia resonaba en otros, convirtiéndose en un faro de esperanza. Al principio, algunos escépticos cuestionaron sus intenciones. Sin embargo, Luisa se mantuvo firme en su propósito. Con el tiempo, aquellos mismos escépticos empezaron a reconocer el valor que estos encuentros traían a la comunidad. Las charlas eran un espacio seguro donde las personas podían compartir sin miedo al juicio. Cada testimonio compartido durante estos talleres se convertía en un ladrillo más en la construcción del movimiento por la aceptación y el amor propio. El café de Luisa evolucionó junto con ella. No solo era un lugar donde se servía café, se transformó en un centro comunitario donde se celebraban eventos mensuales dedicados a diversas causas sociales, desde talleres sobre salud mental hasta proyecciones de películas que abordaban temas de diversidad y aceptación. Cada evento atraía a personas nuevas que se sentían atraídas por el ambiente acogedor que Luisa había cultivado. Uno de los eventos más memorables fue el Día del Amor Propio, una jornada dedicada a celebrar la individualidad y fomentar la autoaceptación. Luisa invitó a artistas locales para que compartieran sus obras sobre el amor propio y la diversidad corporal. La atmósfera era mágica. Las risas resonaban mientras las personas compartían sus historias personales entre tazas de café humeante. En ese día, Luisa sintió que había logrado algo extraordinario. Había creado un espacio donde cada persona podía sentirse valorada y aceptada tal como era. A medida que pasaba el tiempo, el blog de Luisa también ganó popularidad. Los lectores encontraban consuelo en sus palabras honestas sobre luchas personales y triunfos pequeños pero significativos. Sus relatos sobre la superación resonaban especialmente entre aquellos que habían enfrentado situaciones similares. La autenticidad con la que compartía su experiencia ayudó a desmantelar mitos sobre el peso y la imagen corporal. En uno de sus artículos más impactantes, Luisa relató cómo había aprendido a desafiar los estándares impuestos por la sociedad sobre lo que significaba ser hermosa. Compartió momentos vulnerables en los que dudó de sí misma, pero encontró fortaleza al recordar todo lo que había logrado desde aquel día fatídico en el café. Este artículo fue compartido miles de veces en redes sociales, creando una ola de apoyo entre quienes sentían lo mismo. La repercusión del trabajo de Luisa trascendió su ciudad natal. Recibió invitaciones para hablar en conferencias sobre autoestima y empoderamiento femenino en distintas partes del país. Viajar le permitió conocer otras comunidades y compartir su mensaje con aún más personas. En cada charla, Luisa hablaba, desde el corazón, animando a otros a abrazar sus imperfecciones como parte fundamental de quienes eran. Un año después del Día del Amor Propio, Luisa decidió llevar su mensaje aún más lejos al escribir un libro titulado Renacer, la belleza del amor propio. En él narraba no solo su historia personal, sino también las historias inspiradoras de muchas otras personas que habían encontrado fuerza en medio del dolor. El libro fue bien recibido por críticos y lectores por igual. Muchos encontraron consuelo en las páginas llenas de sinceridad y motivación. A medida que avanzaba este capítulo en su vida, Luisa aprendió sobre el poder del perdón. Comprendió que aferrarse al rencor solo obstaculizaba su crecimiento personal. Decidió perdonar a aquella empleada que la despidió. Aunque nunca tuvo contacto directo con ella nuevamente, liberarse del peso emocional le permitió avanzar sin ataduras al pasado. La vida continuó brindándole oportunidades inesperadas. Colaboraciones con marcas inclusivas que buscaban promover la diversidad corporal y proyectos comunitarios enfocados en mejorar la salud mental entre jóvenes eran solo algunas de ellas. A través de cada nueva aventura, Luisa mantenía presente el propósito original que había guiado su viaje: crear espacios seguros donde las personas pudieran sentirse valoradas. Finalmente, llegó el día en que celebró el 5º aniversario del Café Raíz, ahora conocido como Raíz Café y Comunidad.
La celebración fue monumental. Amigos, clientes habituales y nuevos visitantes llenaron el lugar para rendir homenaje al impacto positivo generado por ese espacio acogedor. Durante esa noche mágica, Luisa tomó el micrófono y habló desde lo profundo de su corazón. Recordó todos los momentos difíciles que había enfrentado, pero también todas las bendiciones que habían surgido gracias a ellos. Agradeció a cada persona presente por ser parte esencial de su viaje y por contribuir al crecimiento colectivo hacia una comunidad más inclusiva y amorosa. El legado de Luisa seguía creciendo. No solo había transformado su propia vida, sino también la vida de muchas personas alrededor suyo. Su historia se convirtió en un símbolo poderoso contra los prejuicios, demostrando que cada uno tiene derecho a ser amado y aceptado tal como es. En cada taza servida en raíz, había un poco del viaje personal de Luisa, una historia tejida, con hilos de resiliencia, amor propio y esperanza, recordando siempre que detrás de cada sonrisa hay una historia digna de ser contada. La vida de Luisa, tras el incidente que la llevó a replantearse su identidad y valor, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento que resonó profundamente con quienes la rodeaban. La metamorfosis que experimentó no fue solo interna, se tradujo en acciones concretas que generaron un impacto significativo en su comunidad. A medida que el café Raíz se consolidaba como un centro de empoderamiento, Luisa decidió ampliar su alcance. Organizó charlas mensuales, donde diferentes oradores compartían sus experiencias sobre autoestima, salud mental y aceptación corporal. Estas sesiones no solo educaban, sino que también creaban un espacio de conexión emocional entre los participantes. Las historias compartidas eran tan diversas como las personas mismas. Algunas hablaban sobre la lucha contra trastornos alimentarios, otras sobre la presión social de cumplir con estándares de belleza, y muchas más sobre el amor propio. En una de esas charlas, conoció a Miguel, un joven artista que había enfrentado problemas de salud mental a lo largo de su vida. Su relato conmovedor sobre la búsqueda de su voz a través del arte inspiró a Luisa a colaborar con él en un proyecto conjunto. Juntos organizaron una exposición artística en el café, donde artistas locales podían mostrar sus obras relacionadas con la autoaceptación y la diversidad. El evento atrajo a una multitud, convirtiéndose en una celebración vibrante del talento creativo y las historias personales. El día de la inauguración, Luisa sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Las paredes del café estaban decoradas con pinturas, fotografías y esculturas que narraban historias de lucha y triunfo. Cada obra era un recordatorio del poder del arte para sanar y conectar a las personas. Durante la noche, los asistentes compartieron anécdotas sobre lo que significaba para ellos el amor propio, creando un ambiente cálido y acogedor. Mientras los visitantes recorrían la exposición, Luisa se dio cuenta del impacto que estaba teniendo su café en la comunidad. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento y cada historia compartida eran testimonio del cambio positivo que estaba promoviendo. Esta experiencia le reafirmó que su propósito iba más allá de servir café. Se trataba de crear un espacio donde cada persona pudiera sentirse escuchada y valorada. A medida que Raíz continuaba creciendo, Luisa comenzó a recibir solicitudes para participar en paneles de discusión, en conferencias nacionales sobre salud mental y bienestar emocional. Aceptó cada invitación con entusiasmo, sabiendo que cada oportunidad era una forma de llevar su mensaje más lejos. En estas conferencias, hablaba sobre su experiencia personal y cómo el café se había convertido en un refugio para muchos. Un día, mientras se preparaba para una charla en una universidad local, recibió un mensaje inesperado. Era de aquella empleada que la había despedido años atrás. La mujer se disculpaba sinceramente por su comportamiento y compartía cómo había estado luchando con sus propios prejuicios desde entonces. Este mensaje tocó profundamente a Luisa. Entendió que el viaje hacia la aceptación no solo era individual, sino también colectivo. Decidió responderle con amabilidad y compasión,
mostrando que el perdón no solo liberaba al ofensor, sino también al ofendido. Al mismo tiempo, Luisa empezó a explorar nuevas formas de expresarse artísticamente. Se inscribió en clases de escritura creativa para plasmar sus pensamientos e ideas en papel. Con cada palabra escrita, sentía cómo liberaba viejos rencores y emociones reprimidas. Su escritura se convirtió en una extensión natural de su viaje hacia el autoconocimiento. Cada poema o relato corto reflejaba sus luchas internas y sus triunfos. La idea de publicar un libro comenzó a tomar forma en su mente durante esos días creativos. Quería compartir no solo su historia personal, sino también las historias inspiradoras de las personas que había conocido a lo largo del camino. Así nació Voces desde Raíz, un compendio de relatos sobre superación, amor propio y comunidad. Mientras trabajaba en el libro, Luisa también decidió lanzar una serie de podcasts donde entrevistaría a personas que habían enfrentado adversidades similares a las suyas. Cada episodio sería una plataforma para dar voz a aquellos que sentían que no eran escuchados por la sociedad. A través del podcast, ella buscaba desmantelar los estigmas alrededor de temas como el peso, la salud mental y las expectativas sociales. Las grabaciones se llevaron a cabo en el mismo café. Los micrófonos capturaban no solo las palabras compartidas, sino también el ambiente acogedor que Luisa había cultivado. Los oyentes comenzaron a compartir sus propias historias en redes sociales utilizando el hashtag Voces desde Raíz. Esto creó un movimiento aún mayor alrededor del amor propio y la aceptación. Un año después del lanzamiento del podcast y mientras finalizaba su libro, Luisa recibió una invitación para hablar en un importante evento internacional dedicado al bienestar emocional y la inclusión social. La noticia llenó su corazón de alegría pero también de ansiedad. Sabía que tenía una gran responsabilidad al representar no solo su historia, sino también las voces colectivas de tantas otras personas. La preparación para este evento fue intensa. Luisa trabajó incansablemente en su discurso para asegurarse de transmitir todos los matices necesarios sobre la importancia del amor propio y la aceptación en nuestra sociedad contemporánea. En el día del evento, sintió mariposas en el estómago mientras subía al escenario frente a miles de personas ansiosas por escucharla. Cuando finalmente comenzó a hablar, todo ese nerviosismo se disipó al instante. Su voz resonó con autenticidad mientras contaba su historia desde aquel fatídico despido hasta convertirse en una defensora del amor propio y la aceptación comunitaria. Las lágrimas brotaron cuando compartió anécdotas sobre las vidas que había tocado a través del café Raíz. Al finalizar su discurso, recibió una ovación ensordecedora. Ese momento fue uno de los más gratificantes de su vida. El impacto del evento fue monumental. Tras regresar a casa, Luisa notó cómo su comunidad se expandía aún más gracias al eco producido por esa charla inspiradora. Personas nuevas comenzaron a llegar al café deseando formar parte del movimiento por la aceptación corporal. Cada nuevo rostro representaba una oportunidad para crear conexiones significativas. Con el tiempo, Raíz se convirtió no solo en un lugar físico, sino también en un símbolo poderoso dentro del ámbito comunitario. Representaba lucha, resiliencia y amor propio sin condiciones. La visión inicial de Luisa había evolucionado más allá del simple hecho de tener éxito con su negocio. Ahora era un faro luminoso donde cada persona podía encontrar consuelo e inspiración. Mientras tanto, Voces desde Raíz comenzó a recibir atención mediática por su enfoque honesto sobre temas difíciles pero relevantes. Las historias compartidas resonaban entre aquellos que habían sentido soledad o incomprensión debido a sus luchas personales. El podcast ayudó a romper barreras sociales al fomentar diálogos abiertos acerca del amor propio. Luisa continuó, desarrollando nuevos proyectos relacionados con bienestar emocional. Cursos sobre inteligencia emocional dirigidos tanto a adultos como a jóvenes fueron implementados dentro del café como parte fundamental de su misión comunitaria. Con cada paso dado hacia adelante, fortalecía aún más esa red solidaria entre quienes asistían al local.
Los años pasaron volando. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías, junto con amigos cercanos convertidos casi en familia, gracias al viaje compartido hacia el autoconocimiento colectivo. Finalmente, llegó el día tan esperado, el lanzamiento oficial del libro Voces desde Raíz. La presentación fue organizada como si fuera una celebración comunitaria. Música local sonando alegremente, mientras amigos y desconocidos llegaban emocionados por ser parte del acontecimiento histórico. Al ver las caras sonrientes reunidas, allí sintió cómo todas esas experiencias vividas cobraban sentido. Cada lágrima derramada durante momentos difíciles valía la pena porque habían contribuido a forjar algo extraordinario. Unión humana basada en empatía genuina hacia uno mismo y hacia los demás. El libro fue recibido con aplausos entusiastas. Lectores comenzaban ya a compartir reseñas emocionadas sobre cómo les había ayudado a encontrar fuerza dentro suyo ante situaciones similares vividas anteriormente. Así continuó creciendo el legado dejado por Luisa. Inspirar cambios positivos dentro corazones ajenos mientras celebraba diariamente ese hermoso viaje hacia aceptarse tal cual eran, brindando siempre un cálido abrazo simbólico, acompañado quizás por otra taza humeante, servido desde aquel pequeño rincón donde todo comenzó el café Raíz. El viaje de Luisa se convirtió en un testimonio poderoso de transformación y resiliencia, mostrando que los momentos más oscuros pueden dar paso a una luz renovadora. A través de su café, su escritura y su incansable dedicación a la comunidad, logró crear un espacio donde cada persona es valorada por su autenticidad. Su legado va más allá de las paredes de Raíz. Es un faro de esperanza que inspira a otros a abrazar sus propias historias y a encontrar fuerza en la aceptación y el amor propio. Así, Luisa no solo sanó su propio corazón, sino que también iluminó el camino para muchos, recordando siempre que cada adversidad puede ser la semilla de un cambio positivo.